Todos hemos sentido algo que no podemos explicar. Una presencia, un sonido, una sensación de que no estamos solos. La mayoría lo guarda, nosotros lo contamos. Bienvenidos a Susurros, que no se te olvide suscribirte. Lo que sigue no es para todos. Mientras escribo esto, me tiemblan las manos. No porque haya pasado hace poco, sino porque hay cosas que el cuerpo no olvida, aunque la mente quiera. Esto pasó hace años, en el pueblo donde crecí, en las afueras de Huehuetenango, Guatemala. Y todavía hay noches en las que no puedo dormir sin revisar primero que no haya nadie en la sala. Mi familia es creyente, siempre lo fue. En las paredes de nuestra casa había imágenes religiosas, cruces, oraciones enmarcadas. Mi mamá lo había puesto todo ahí para que la casa estuviera protegida. Esa noche era viernes. Habíamos cenado juntos. Mi papá se había acostado temprano, mi mamá también, y yo me fui a mi cuarto a intentar dormir. Digo intentar porque en esa época el sueño no me llegaba fácil. Podían pasar horas con los ojos cerrados sin que pasara nada. Pero esa noche había algo diferente desde el principio. Un silencio que no era normal. No el silencio de las noches tranquilas, sino el silencio de cuando algo falta. Sin perros afuera, sin viento, sin nada, como si el pueblo entero hubiera dejado de respirar. Estaba a punto de quedarme dormido cuando escuché algo afuera. Era una voz, lejana, como alguien rezando o recitando algo en voz alta, pero las palabras no tenían sentido, cortadas, incompletas, como una grabación dañada. Pensé que sería algún vecino, que tendría el radio mal sintonizado, y justo cuando estaba convenciéndome de eso, escuché la voz de mi mamá desde la sala. «Hijo». Me levanté sin pensar mucho. Era mi mamá. ¿Qué podía pasar? Caminé por el pasillo hacia la sala. Lo primero que noté fue que la imagen que siempre colgaba en la pared frente a la entrada no estaba. El clavo seguía ahí, pero el cuadro no. Entré a la sala. Mi mamá estaba sentada en el sillón de siempre, de espaldas al televisor, que estaba apagado. Me volteó a ver. Y algo no estaba bien. No fue un movimiento brusco. No fue nada que pudiera describir con exactitud, solo que la forma en que giró el cuerpo hacia mí. No era la forma en que una persona gira el cuerpo. Sus ojos estaban abiertos, más de lo normal, y miraban sin enfocar, como si estuviera viendo algo detrás de mí. Su cara era la cara de mi mamá, pero la expresión no era la suya. Era como ver una fotografía de alguien que conoces bien, correcta en cada detalle, pero completamente vacía. Mi cabeza en ese momento no procesaba nada. Era como si alguien hubiera apagado la parte de mí que hace preguntas. Solo obedecía. «¿Qué pasó, mamá?», le pregunté con voz de sueño. Me dijo que su bolsa había quedado en el carro, que fuera a traerla. No recuerdo que moviera la boca. El sonido llegaba, pero el movimiento no. Agarré las llaves, salí. Lo primero que sentí al salir fue el frío. En Huehuetenango las noches pueden ser frías, sí, pero no así, no en ese momento del año. Era un frío que no venía del aire, era un frío que venía de otra parte. Lo segundo fue el silencio, la calle completamente vacía, las luces del parque apagadas, ningún carro, ningún perro, ningún sonido. Como si el mundo hubiera terminado y nadie me hubiera avisado. Fui al carro de mi mamá, lo abrí, revisé el asiento de adelante, el de atrás, la guantera, no había ninguna bolsa. Abrí la cajuela. En la oscuridad mis manos tocaron algo húmedo, pegajoso, un líquido que no supe nombrar. Cerré la cajuela de golpe. Y al darme la vuelta,
Vi las sombras. No eran personas, no eran animales, eran formas, oscuras, densas, como humo que mantiene una silueta, y empezaban a moverse hacia mí. Cerré los ojos. Empecé a rezar en voz baja, las oraciones que mi abuelo me había enseñado de chico, las que siempre me decía que nunca olvidara. Cuando abrí los ojos, no había nada, solo el silencio y un susurro muy lejano que no pude descifrar. Grité el nombre de mi mamá mirando hacia el balcón de nuestra casa. Una vez, dos, tres. La puerta del balcón se abrió. Vi su silueta contra la luz de adentro. «¿Qué haces ahí a estas horas?», dijo. Su voz sonaba diferente, más grave, más llena, como si viniera de más adentro de lo normal. En ese momento sentí que la cabeza me pesaba 30 kilos, como si algo me estuviera jalando hacia el suelo. Me tambaleé, me sostuve del carro. Subí corriendo. Mi mamá estaba parada en la puerta del departamento, esperándome. Llegué sin aliento. Me doblé con las manos en las rodillas para recuperarme. Y al bajar la vista, vi sus pies. Los dedos apuntaban hacia atrás, no hacia adelante, hacia atrás, y estaban cubiertos de vello oscuro y grueso. No eran los pies de mi mamá. Levanté la vista despacio. Lo que me devolvió la mirada tenía la cara de mi mamá, pero los ojos eran cuencas vacías, y la boca estaba abierta de una manera que una boca no puede abrirse. Y en esa boca algo se movía. No sé cuánto tiempo pasé así. Lo siguiente que recuerdo es el suelo. Me desperté en mi cama. Mi mamá decía que probablemente había soñado, que me había levantado dormido, había agarrado las llaves y había vuelto a entrar sin despertar del todo. Le creí, quería creerle. Pero esa mañana, el sillón donde la había visto sentada tenía una mancha oscura, densa, pegajosa, con un olor metálico que no se fue con nada. Nadie dijo nada cuando la vieron, nadie preguntó de dónde venía, solo evitaban mirarse entre ellos. Ese día tiramos el sillón. Durante las semanas siguientes dormí en el pasillo, con la espalda contra la pared, con los ojos hacia la sala. Mi papá me encontraba así cada mañana y me llevaba a mi cuarto sin decir nada. También empecé a despertar con marcas en los brazos y las piernas, círculos perfectamente simétricos, como si algo hubiera estado sujetándome mientras dormía. Fui al médico, no encontraron nada. Han pasado años, las marcas ya no aparecen, el pasillo ya no me da miedo. Pero hay algo que no puedo hacer desde esa noche. No puedo responder cuando alguien me llama desde una habitación que no veo. Primero voy, primero miro, y solo entonces respondo. Si llegaron hasta aquí, gracias por escuchar. Todo empezó con un sueño, o al menos eso creí al principio, porque lo que vino después del sueño no tenía ninguna explicación. En el sueño, mi novia y yo acabábamos de mudarnos a un departamento nuevo. El barrio se sentía raro desde el principio. Había una casa sola al frente del edificio. Nadie entraba ni salía con claridad. El departamento de al lado estaba completamente vacío. Algo en mí quería irse, pero no le hice caso. Un día fui al mercado. Cuando volví, desde la puerta de esa casa hasta la entrada del edificio había una fila de personas, todas vestidas con ropa de colores, todas en silencio, todas mirándome. Cada paso que yo daba, giraban la cabeza hacia mí, despacio, al mismo tiempo, sin parpadear. Llegué a la puerta del edificio y ahí estaba mi novia, con un vestido de novia, al lado de un hombre que yo no conocía. Corrí hacia ella. Le pregunté qué pasaba. Me miró llorando y me dijo que me fuera.
que no me quería ahí. Una y otra vez, la misma frase. Subí solo al departamento, y en ese momento escuché gritos en el departamento de al lado, el que siempre estaba vacío. Fui, toqué, nadie respondió. Me asomé por el balcón y salté al balcón de al lado. Adentro había una señora mayor tirada en el suelo. Me acerqué para ayudarla, y se levantó de golpe. Me agarró los brazos con una fuerza que no era de ella, me miró fijo a los ojos y empezó a gritar: ¡El Maktoum! ¡El Maktoum! ¡El Maktoum! Su voz se multiplicaba, como si viniera de todos lados al mismo tiempo. Sus dedos se clavaban en mis brazos. Me solté como pude, salí corriendo. Desde abajo las personas de la fila seguían gritando lo mismo: ¡El Maktoum! ¡El Maktoum! Y me desperté. Empapado, el corazón disparado. Faltaban minutos para que amaneciera. Lo único que recordaba con claridad era esa palabra, el Maktoum. La escribí tal como la había escuchado. La busqué en internet. No encontré nada claro al principio. Días después, un amigo me puso en contacto con alguien que estudiaba lenguas semíticas. Le mandé la palabra. Su respuesta llegó al día siguiente. Me dijo que venía del árabe, que tenía raíces en el hebreo antiguo y que su significado era sellado, marcado, el que no puede escapar. Esa semana fui a ver a una curandera, una mujer mayor que vivía en las afueras. Mi mamá la conocía de hace años. Nunca había ido yo solo. Le conté el sueño, la palabra, todo. Me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, encendió una vela grande en el centro de la mesa. Cerró los ojos. Se quedó en silencio un momento. Después abrió los ojos y me preguntó: ¿cuántos viven en tu casa? 2, dije. Mi mamá y yo. Frunció el ceño. ¿Y los otros 2 que trajiste contigo? No pude hablar. Si quieres, dijo, mira tú mismo. Empujó la vela hacia mí. Miré la llama. Y en la llama vi mi sala, los sillones, la mesa, las cortinas. Todo con una claridad que no tiene sentido. Y en uno de los sillones, algo completamente negro, inmóvil, sentado. Aparté la vista. La curandera ya estaba rezando en voz baja. Antes de irme me dio unas oraciones. Me dijo que las leyera cada noche durante una semana, que no dejara ventanas abiertas de noche, que no respondiera si escuchaba mi nombre desde afuera. Volví a casa. Hice lo que me dijo, una semana completa. Después de eso fui a visitar a mi mamá. Ella tenía planes con unos familiares. Salió temprano. Yo me quedé solo en su casa. Fui a la cocina a buscar algo de tomar. Y ahí estaba mi mamá. De espaldas, parada frente al refrigerador abierto, sin moverse. ¿Mamá?, dije. Nada. Llamé a mi hermana. Le pregunté si mi mamá ya había llegado con ellos. Sí, lleva rato aquí. ¿Por qué? Colgué. Me quedé parado en el pasillo mirando hacia la cocina. La figura seguía ahí, inmóvil. Entré al cuarto de mi mamá, cerré la puerta y esperé. Cuando volví a asomarme a la cocina, estaba vacía. Llamé a mi hermana de nuevo. Le pedí que viniera. Llegó en 10 minutos. Le conté lo que había visto. Fue a la cocina. Revisó todo el departamento. Cuando salió tenía la cara blanca. Yo también la vi, dijo, en el cuarto de mamá, parada junto a la cama. Esa noche soñé de nuevo. El mismo barrio, el mismo edificio, la misma fila de personas vestidas de colores. Pero esta vez no había nadie al lado de mi novia. Estaba sola, mirándome desde la puerta. Y cuando me acerqué, no era ella. Tenía su cara, su ropa, su cabello, pero los ojos eran distintos. Y me dijo, con una voz que no era la suya: el Maktoum. Solo eso.
y las personas de la fila repitieron lo mismo, todas al mismo tiempo. El Maktoum. Desperté justo antes de que amaneciera, empapado, temblando, con los brazos ardiendo, como si alguien los hubiera sujetado durante toda la noche. Eso fue hace 2 años. Los sueños pararon. La figura en la cocina no volvió. Mi hermana nunca más quiso hablar del tema. Pero hace unas semanas me llegó un mensaje de un número que no tenía guardado. Solo decía 2 palabras. El Maktoum. No respondí. Si llegaron hasta aquí, gracias por escuchar. Esto pasó hace 67 años en un pueblo de la Sierra de Oaxaca. Lo sé porque lo escuché de primera mano, de la boca de la mujer que lo vivió. Y hay una parte de esta historia que los medios cubrieron como una simple desaparición, pero lo que realmente pasó nunca salió en ningún periódico. Conocí a esta mujer, la voy a llamar Elena, en casa de un conocido. Ella había perdido a su esposo meses antes. Lo había perdido de una manera que ella consideraba injusta, que alguien más tenía la culpa. Y en su dolor, en su rabia, tomó una decisión que ella misma describiría después como el peor error de su vida. Fue a ver a una bruja. Le pidió que hiciera algo, que hiciera pagar a los responsables. La bruja lo hizo. Pero algo salió mal. Durante los meses que siguieron, Elena no pudo dormir, no porque tuviera insomnio, sino porque cada vez que cerraba los ojos, algo la esperaba del otro lado. No me describió qué veía exactamente, solo dijo que eran cosas que ninguna persona debería ver, y que cuando despertaba tardaba varios minutos en reconocer dónde estaba, en reconocerse a sí misma. Fue a ver a curanderos, fue a ver a sacerdotes. Nadie pudo ayudarla. Después de 7 meses volvió con la bruja y le pidió que deshiciera todo. La bruja la miró y le dijo: «Ya no depende de mí. Ahora tienen que cobrar su dieta». Elena no entendió bien qué significaba eso. Aceptó de todas formas, porque ya no tenía más opciones. Después de los rituales, Elena se fue a vivir con su mamá, para no estar sola, para sentirse protegida. Los primeros días parecieron normales, pero los vecinos empezaron a escuchar cosas por las noches, voces en el cuarto de Elena, risas, susurros, como si hubiera alguien más con ella, pero cuando se asomaban, solo estaba ella. Una noche, cerca del atardecer, la mamá de Elena se despertó sola en la casa. Elena había salido. La anciana se levantó para cerrar una ventana, y al pasar por la sala, vio algo que no debería haber visto. Nunca lo describió con claridad. Solo dijo que había personas en su sala que ella no había dejado entrar. Personas que no pertenecían ahí, y que su hija estaba con ellos. Ahí terminó su memoria de esa noche. La encontraron desmayada en el pasillo. Cuando Elena volvió a casa y encontró a su mamá así, corrió a buscar a la bruja. Pero la casa de la bruja ya no era una casa, era una ruina, las paredes derrumbadas, la vegetación comiéndolo todo, como si nadie hubiera vivido ahí en décadas. Elena volvió al pueblo, contó lo que había visto. Los vecinos la llevaron con el conocido al que yo también fui a ver. Él escuchó todo y dijo: cobraron su dieta. Se llevaron a su mamá. Elena se quedó sin habla. ¿A dónde?, preguntó. Él no respondió de inmediato. Se levantó, agarró lo que necesitaba y dijo: si Dios quiere, la traemos de vuelta. Pero prepárese para cualquier cosa. Mientras tanto, en el pueblo ya había empezado la búsqueda. 250 personas recorrieron la sierra, los caminos, los campos, el bosque, con linternas, con perros, con todo lo que tenían.
Nada. Ni rastro, ni huella, ni señal de ningún tipo, como si la anciana simplemente hubiera dejado de existir. El conocido estuvo despierto toda la noche, rezando, trabajando, sin salir de su cuarto. Al amanecer salió, caminó hacia el campo, donde la habían visto por última vez. Y entonces él también desapareció. Una hora después de que él entrara al campo, alguien lo vio salir, caminando tranquilo, como si hubiera ido a dar un paseo. Y 3 días después, encontraron a la anciana, en medio de su propio campo, un campo que 250 personas habían revisado palmo a palmo. Estaba sentada en el suelo, limpia, tranquila, sin un rasguño, como si nunca hubiera salido de ahí. Y lo más extraño, alrededor de ella no había ninguna huella, ni la suya propia, como si alguien la hubiera dejado caer desde arriba. Le preguntaron qué recordaba. Tardó en responder, y dijo una sola cosa: vi a mi hija. Estaba bailando, y había gente aplaudiendo. Después de eso, no volvió a hablar del tema. Nadie en el pueblo volvió a preguntarle. Hay cosas que es mejor no saber con demasiado detalle. Si llegaron hasta aquí, gracias por escuchar. Y así termina esta historia. O al menos, así es como la recuerdan. Si llegaron hasta aquí, gracias por quedarse. Si esta historia les llegó de alguna forma, ya saben qué hacer. Suscríbanse a Susurros. Denle like al video. Eso nos ayuda más de lo que creen. Y si ustedes también guardan algo en silencio, una historia que vivieron, que les contaron, que no saben cómo explicar, escríbanos. La contamos nosotros. Nos vemos en el siguiente susurro.